del Señor y la escudriñemos. Porque es muy importante la base bíblica en la iglesia israelita cuando enseñamos. No nosotros, lo que nosotros entendemos, sino que lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces yo quiero hacer una pregunta, no a usted, hermano Miguel, sino que a todos los que estamos aquí, y para mí en primer lugar, ¿ya? Esta es la pregunta y con esto vamos a comenzar entonces el estudio en esta noche. La pregunta es, ¿cuál es el testimonio que estás dando en tu vida a través de este evangelio? Esa es la pregunta que en esta noche vamos a evaluar. Bien, pero quiero llevarlos a abrir la palabra del Señor, ¿cierto? Allí en el capítulo 3 de Mateo, su verso 4. Y vamos a encontrar aquí un personaje en la cual, ¿cierto? Vamos a decir, desde Moisés a Jesús, antes que se manifestara el Hijo de Dios, tuvo un papel fundamental, en la cual nos predicó. Pero miremos sus características. Capítulo 3 de Mateo, su verso 4. Dice así: y Juan estaba vestido de pelos de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Un texto muy conocido y vamos a decir, un profeta muy conocido también, que nos vino a predicar al pueblo de Dios, y uno de lo que tenía que predicar era el bautismo. Pues bien, si miramos, queridos hermanos, esta escritura, nos damos cuenta que todo lo que está en la Biblia escrito no es por casualidad. Mateo no escribió esto por casualidad. Dios no solo usó la voz de Juan el profeta para hablarnos. Hago la pregunta que yo les dije en principio. Antes que Juan dijera arrepentíos, su vida ya predicaba. Y por esa razón, qué importante con lo que dijo mi hermano Miguel, que los planes que teníamos, ¿verdad? Y bueno, no ha resultado, pero sin embargo, Dios sabe los tiempos y Él sabe, ¿cierto?, cómo va a crecer la congregación de Panguipulli. Es por eso que ver este testimonio que daba Juan, uno le pareciera que estaría fuera de lugar. Pero esto tiene sentido, queridos hermanos. Por eso que le estoy invitando en esta noche a conversar. La gente, antes de escuchar a Juan, y antes de escuchar el mensaje de Juan, vieron en algo en él, en la persona. Miren, ¿qué reflejaba la vestimenta de Juan? Si ustedes ven, dice que tenía vestido de pelo de camello y un cinto de cuero. ¿Qué significaba esto? Para el pueblo de Dios, quienes vieron esto. Esto tenía un significado, queridos hermanos. No fue por casualidad. Esto reflejaba para el pueblo de Dios una identidad, ¿ya? Y un llamado al arrepentimiento. Eso es lo que allí significaba la vestimenta de Juan. Es una identidad profética. Por esa razón, su vestimenta, queridos hermanos, no era cualquier vestimenta. Si ustedes buscan en las Escrituras, allí en Segunda de Reyes, su capítulo 1, verso 8, van a encontrar allí quién se vestía de esta manera. Miremos, Segunda de Reyes, si lo tiene alguien por ahí me puede ayudar. Total, esta noche podemos compartir, si es que la autoriza por ahí quien nos está dirigiendo. Pero aquí ya lo encontré. Dice así, dije, Segunda de Reyes, su capítulo 1, verso, dije 8, dice, y ellos le respondieron, un varón que tenía dice que tenía vestido de pelo y ceñía su lomo con un cinto de cuero. Entonces él le dijo, es Elías Tisbita.
ese era el que se vistió de esta manera. Pero ¿por qué Juan el Bautista se vistió como el profeta Elías? Esta es la pregunta en esta hora. Capítulo 1, verso 14 allí de Lucas, podemos darle lectura para, ¿cierto?, poner en paralelo este texto. Dice así, miren, capítulo, dije de Lucas 1:14, dice, y tendrás, dice, gozo y alegría, muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Fíjense, hermanos, lo que aquí Lucas escribe con respecto a Juan. Por eso, todo esto es tan maravilloso cuando podemos comprender las Escrituras, el cumplimiento de ello. Pues bien, vestido como Elías, pelo de camello, cinto de cuero, una imagen clara del profeta Elías. Eso es lo que estaba mostrando Juan. Israel, queridos hermanos, el pueblo de Dios entendía ese lenguaje profético. En ese contexto podemos darnos cuenta de que Israel sabía y conocía esta vestimenta. Entonces entendió quién es el que se estaba manifestando, porque era el tiempo en lo que los profetas lo habían dicho. Miren el capítulo 4 de Malaquías, verso 5. Un texto muy importante leerlo. Capítulo 4, dije de Malaquías, su verso 5. Miren, he aquí yo os envío a el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. El nacimiento de Jesús, queridos hermanos, era grande y terrible para el pueblo de Dios. Y esto lo comprueba la palabra del Señor, porque Él no venía, queridos hermanos, venía a salvar al mundo, pero primero tenía que cumplir lo que estaba escrito en la ley, en los profetas y en los salmos. Por eso que es importante poder mostrar esta verdad. ¿Cómo podemos decir que Elías se manifestó en Juan? Lean el capítulo 11 de Mateo, su verso 14. Lo que dice Jesús, miren. Por eso es que es importante, hermanos míos, ver primeramente, ¿verdad? Y confirmar con la palabra, como decía mi hermana, capítulo 11, verso 14 de Mateo, dice así: si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que ha de venir, decía Jesús. Imagínense, queridos hermanos, lo que decía Jesús allí y Mateo lo escribía. Qué importante es, hermanos. Y si queréis recibirlo, Él es el que Elías, el que había de venir, hablando de Juan el Bautista. Ahora bien, todo esto, queridos hermanos, que le estamos mostrando en esta hora, es la forma en la cual Dios en sus tiempos quiso mostrar esta maravillosa verdad. Esta maravillosa verdad. Juan no vistió como su padre. Recuerden que el papá de Juan el Bautista era un sacerdote. No vistió ropas sacerdotales. Tampoco buscó reconocimiento en el pueblo, en el templo. Hijo de pastor, o vamos a decir, o hijo de sacerdote, que sea también sacerdote. No se acomodó también al sistema religioso que había en el momento, porque era en el templo, era el lugar de adoración, de predicación, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió aquí, queridos hermanos? ¿Dónde fue a predicar Juan el Bautista? Al desierto, ¿verdad? Lo envió al desierto contra el sistema religioso que estaba ahí, implantado como venía, ¿cierto? Pero sin embargo, Dios tenía un propósito. Tenía un propósito en Juan el Bautista. ¿Y dónde lo envió? Al desierto, dice. ¿Y qué ocurre aquí, hermanos? Yo siempre coloco este ejemplo. ¿Qué pensaría usted, hermano Miguel, si lo enviara el ministerio a predicar a Arica, pero al desierto, donde no hay ni una casa?
¿cierto? Voluntad de Dios. Pero Juan el Bautista obedeció al Espíritu de Dios. Obedeció. Queridos hermanos, querida hermandad, Dios no mira la apariencia, sino la obediencia. Eso es lo que vio Dios de Juan. La autoridad espiritual no viene del cargo que tú tengas en tu iglesia. No, mis hermanos, sino del llamado de Dios. Y esto es muy importante recalcarlo en este ministerio en el cual estamos, queridos hermanos. Con toda humildad le hablo de esto. ¿Por qué razón? Porque si miramos el texto 4 del capítulo 3, donde comenzamos en Mateos, allí podemos ver que Juan tenía un mandamiento de ir al desierto y comer cosas limpias. Si ustedes ven, dice que comió langostas, ¿verdad? Y para comprobar si las langostas se podían comer, ¿dónde tenemos que ir? A Levítico 11. Podemos leer el verso 22 y se encuentran que si las langostas se podían comer. Juan el Bautista no dejó la ley de Dios por predicar allí en aquel lugar donde fue enviado. Porque el desierto, queridos hermanos, no es un lugar de destierro. No. Tiene un simbolismo. Por eso es que es muy importante comprenderlo. Nosotros, en nuestra mente, claro, mi hermano Miguel va a ir al desierto, nosotros decimos, ¿por qué me mandas para allá? Ahora no hay nadie por allá. ¿Verdad? Eso es lo primero que pensamos. Pero aquí, hermanos, es lo bonito. Es lo maravilloso. Las langostas eran permitidas por la ley. Por eso Juan el Bautista fue al desierto, porque estaba escrito que debía comer y miel, ¿verdad? Juan no quebrantó la ley en esta predicación. Vivía conforme a la palabra de Dios. Quiero aclarar esto en esta hora porque es muy importante. El profeta, queridos hermanos, el profeta tenía una vida sencilla. Tenía confianza total en Dios. Él tenía una dependencia, no tenía una dependencia del mercado, del nivel de hoy de esta sociedad. Estaba predicando con sus hechos, con su forma de vivir. Por eso la pregunta de un principio tiene que ver con esto, con esta predicación de Juan el Bautista. Vivía como Israel en el desierto. Capítulo 8 de Deuteronomio, verso 3, muestra quién mantuvo a Israel en el desierto. Fue Dios. Le dio tu protección, le dio el maná, querían carne, le dio codornices, ¿cierto? Lo mantuvo en el desierto. Pero ¿cuántos querían volver a Egipto? La mente del hombre, queridos hermanos, la mente carnal que tenemos muchas veces es llevada a la carne, llevada a través de esta sociedad, en la cual este sistema nos esclaviza muchas veces y nos cuesta ver las promesas del Señor en nuestras vidas. La sencillez de Juan, este profeta, primeramente nos muestra sus vestiduras, nos mostraba el reino de Dios, que es más importante que la comodidad muchas veces. Y aquí quiero hacer una pregunta, también tratando de unificar con la primera pregunta que hice. ¿En qué estamos confiando hoy? Te hago esa pregunta a ti y todos los que están oyendo en esta hora. ¿En qué estás confiando hoy? ¿En la provisión de Dios o en nuestras seguridades? Muchas veces nos pasa el día y miramos la cuenta de luz a ver si sube, ¿verdad? O si baja. Ahí estamos viendo cómo va el mercado, ¿cierto? ¿Dónde podemos invertir más? Y los que son negociantes, yo digo esto, yo no soy negociante, no vendo ni compro, pero creo yo que eso ocurre. Muchas veces las comodidades nos hacen muchas veces olvidarnos de Dios. Por eso es que es importante el desierto. ¿Qué significaba el desierto entonces? Si ustedes miran, ¿quién pasó por el desierto?
¿Qué le ocurrió a Moisés en el desierto? Podemos ver, ¿cierto?, que para Moisés en el desierto fue muy importante porque allí pudo ver la misericordia de Dios. Cómo Dios lo probó y le enseñó 40 años para que él pueda, ¿cierto?, sentir que Dios es el que nos protege y nos bendice. Israel en el desierto, también vemos esa figura que le ocurrió. Cómo Dios los mantuvo. Y dice la Escritura que ni sus zapatos se envejecieron. Y eso, qué maravilloso en 40 años. ¿Cuánto duran un par de zapatos hoy en nuestras vidas? Todavía no se termina y ya queremos comprar otro, ¿verdad? Es un decir. Pero Israel en el desierto, queridos hermanos, Dios lo sustentó. También Jesús, recién bautizado, fue llevado al desierto por 40 días. Pero eso no significa que este desierto no es un lugar de abandono. No, queridos hermanos. Es de aprendizaje, de preparación para los hijos de Dios. Por eso cuando tú estás en pruebas y dificultades, hay que agradecer a Dios por ello, por estas pruebas. Debe haber gozo en nuestras vidas, porque Dios me está probando, y quiere que tú le sigas a Él y que te dejes que Él sea quien te guíe, quien te guarde, quien te cuida. Y si eso lo sentimos, hermanos, debemos pensar en la vida de Juan. Juan no construyó un templo, fíjense. Juan no fundó una iglesia, tampoco. Juan dice que su ministerio fue preparar el camino para quien iba a venir, el que venía atrás de él. Imagínense, ¿quién era? Jesús, el Hijo de Dios. Debía preparar el camino. Capítulo 3, verso 30 de Juan, dice que su ministerio era ese, hasta que viniera Jesús. Y de ahí dice que tenía que menguar. Imagínense, el ministerio de Jesús comenzó a menguar, empezó a bajar. ¿Por qué? Porque comenzó el ministerio del Espíritu. En el aposento alto comenzó este gran y maravilloso ministerio del Espíritu que hoy nos ha invitado a disfrutar de aquellos dones, ¿verdad? De esta maravillosa fuerza espiritual que nos ha mostrado esta maravillosa verdad. Porque dice allí en el capítulo 16 de Juan, verso 8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto, hermanos, es maravilloso. Por eso que la vida que hoy debemos tener, mis amados hermanos, debemos preparar nuestros corazones para esa venida del Hijo de Dios en nuestras vidas. Quiero hacerte un llamado en esta hora y en esta tarde. Dios sigue buscando vidas que se encarguen del mensaje de Dios. Claro que no debemos imitar a Juan. No estoy hablando de la parte externa de Juan. Vestir, ¿no es cierto?, de cuero de camello, de comer langosta, de irnos al desierto. No ese es el mensaje de hoy, de imitar a Juan. Porque tampoco entraría en este tiempo su forma de vestir. Imagínense, Juan arriba del púlpito. Yo no lo aceptaría. No entraría en la predicación de Juan. Por eso la invitación es invitar hoy a lo interior de Juan, su vida. Se trata de vivir con responsabilidad, con obediencia y con urgencia espiritual, queridos hermanos. No cuando pueda, no, hoy, ahora. Es el día de buscar al Señor y de ser responsable en mi vida de este maravilloso evangelio que Dios nos ha dado para que le podamos predicar a Él, a aquellos que aún no le conocen. Fue entonces Juan constituido un profeta, y esto quiero que lo noten bien, del Altísimo, separado para preparar el camino del Mesías. Por ello su vida
estuvo marcada. Y esto lo anótenlo, por favor. Estuvo marcada de consagración, separado del sistema religioso, social en aquel momento. Ese es el contexto. Fíjense. También fidelidad a la ley, porque él no transgredió la ley. Y lo más importante, que él tenía una dependencia absoluta de Dios. Dios le dio la provisión para que él pudiera sobrevivir. Juan fue entonces llamado de Dios, por Dios. Esto es para que él cumpliera un propósito en su vida. Capítulo 1 de Jeremías, verso 5. Podemos ver entonces lo que estaba escrito en los profetas cuando alguien, ¿cierto?, Dios lo elegía. Y fíjense lo que le sucedió a Jeremías. Este propósito, hermanos, debía ser conforme a lo que estaba escrito. Dice el verso 5 del capítulo 1 de Jeremías. Dice: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Esto le ocurrió también a Juan el Bautista. Y me llama la atención cuando se encontraron la mamá de Juan con María. ¿Qué ocurrió ahí en ese momento cuando se encontraron los dos? Uno tenía 6 meses y María recién comenzaba. Y se sintieron, ¿cierto? Sintieron que se movió. Y ahí dijeron, sintieron esa conexión espiritual. Ya se conocían desde el vientre, antes de nacer. Y esto, hermano, lo dice la palabra del Señor. Por eso te invito a confirmar este ministerio maravilloso, esta revelación maravillosa que nos da la Escritura de este gran hombre, este gran profeta. No ha habido otro, según dice la Escritura. Ser siervo de Dios, queridos hermanos, hoy entonces, un verdadero siervo de Dios, no es atraer la atención de la humanidad, de quienes que los adoren a nosotros, no, sino que llevarlo a Cristo, llevarlo al Hijo de Dios. Eso es el mensaje en esta noche, como lo hizo Juan el Bautista. Lo escribe Juan en el capítulo 1, verso 29 de Juan, que dice: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Que Dios en esta noche nos dé la inteligencia y la sabiduría para poder adorar al Señor con lo que nos ha dado, con este don maravilloso del Espíritu Santo que nos ha dado, para que le podamos cada día, poder adorarle en espíritu y en verdad. Que Dios les bendiga en esta noche.